de manera expositiva, consecutiva, el Evangelio de Juan. Ya vimos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 que hoy vamos a concluir, y hemos aprendido muchas cosas. Y en todo eso para entender quién es el Mesías, quién es Cristo. Ya iniciamos viendo a Jesús como el Verbo que encarnado, el Dios eterno que se encarnó, que se hizo hombre para venir a salvar pecadores perdidos. Y hermanos, a la vez que tengamos oportunidad de exponernos frente a la palabra de Dios, que sirve como un espejo para entonces llevarnos a ver quién es Dios, porque es la única manera de entender quién es nosotros. Cuando entendemos quién es el Creador, entonces entenderemos. Es uno de los libros que muestra a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ya vimos en las últimas predicaciones, en el capítulo 3, y la última, que Jesús tuvo un encuentro con un fariseo, un hombre prominente que tenía título, fama, pero faltaba algo, y vio que en Jesús hay algo diferente. Eso fue un encuentro que vimos de Nicodemo, que el capítulo 3 nos presenta. Quizás Nicodemo fue impresionado por las señales que hizo Jesús, y fue de noche a encontrarse con él. Pero algo pasó, porque el encuentro con Jesús cambió totalmente, llevó a Nicodemo a ver que lo que pensaba, que él conocía, que no era cierto, siendo un gran hombre, un hombre conocedor de la ley, pero no conoce lo que era la vida eterna, o lo que es un nuevo nacimiento en Cristo. Y eso lleva a Cristo a llevarlo en ese proceso, a confrontar con la verdad y a entender que para ver el reino de Dios, él necesitaba conocer al dueño del reino. Él necesitaba conocer quién es el rey. Es que necesitaba nacer de nuevo, nacer en espíritu, y poder ver el reino y entrar en el reino. Y eso es el gran mensaje que vimos, que el amor de Dios llevó a él a mandar a su Hijo. Y la semana pasada estudiamos el capítulo 3, 16 a 21. 16, lo vimos como uno de los versículos que se conocen como el central en la Biblia. Es cierto, a veces, mayormente muchos lo usando fuera del contexto, enfatizando solamente en el amor de Dios, pero vimos el pasaje en su contexto, entendemos que no simplemente hablar del amor de Dios, sino conocer a Dios. Y conocer a Dios nos lleva a conocer sus atributos. El amor de Dios es parte de su carácter. Y eso es lo que nos tiene que llevar cada día más a entender por qué Dios envió a su Hijo a morir por pecadores que lo odiaban de toda la fuerza, con todas sus fuerzas, que no querían saber absolutamente nada de él. Por esos pecadores mandó su Hijo Jesucristo a morir. Y eso debe llevarnos a reflexionar, a ver qué fue lo que nosotros hicimos, qué es lo que hacemos para merecer el amor divino, el amor de Dios, el amor incondicional de Dios. Se dice cuenta que el amor de Dios se manifiesta en entregar lo más valioso, lo más precioso para pecadores. Y para ti y para mí, estamos aquí, hermanos, no por fruto de casualidad, no somos fruto de accidentes, somos, ¿verdad?, fruto del amor divino. Y estamos aquí para
para recordar, para entender la dimensión de ese amor que nos ha traído hasta aquí. Ninguno de nosotros queríamos buscarlo a Él. Ninguno de nosotros queríamos saber absolutamente nada de Él, pero su amor es grande. Grande es nuestro pecado, pero mayor es su amor, mayor es su gracia. Y por eso podemos estar aquí. Y viendo todo eso, y mis queridos hermanos, que hoy nos encontramos frente a un texto, a un pasaje que acabamos de leer, que nos confronta, ¿verdad? Con la realidad, con una realidad esencial que tiene que ver con nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra familia y nuestras acciones y todo lo que hacemos. Y debemos entenderlo desde la perspectiva bíblica. Como Dios, en su amor eterno, mandó a hombres y mujeres a testificar su grandeza, y hoy tenemos el ejemplo de Juan el Bautista testificando al Mesías, presentando al Mesías, al Dios que se hizo hombre y habitó en medio de los pecadores para llevarlo a conocer la dimensión del amor divino. Y todos hoy que recibimos este mensaje podemos ser testigos fieles de la bondad, de la fidelidad y de la grandeza de nuestro Dios. Y observando todo eso, lo que nos está diciendo aquí, entendemos, ¿verdad?, algo, lo que Juan nos está llevando a entender. Vemos que hay dos ministerios, pero uno de ellos está como disminuyendo, tenía que darle espacio al otro. Y eso es supremamente importante. De hecho, si hay algo que Juan el Bautista nos enseña a lo largo de ese evangelio es mostrar quién es Él. Y para eso Él tuvo que entender quién es el Mesías. Él presentó al Mesías tal cual como Él es, reconociendo que no hay nadie, ¿verdad?, que Él. Por eso que en Juan 1, en el versículo 29, vimos que Él presentó a Jesús como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vimos como Él mismo presentó a Jesús a sus discípulos. Y en el capítulo 2 vimos, Él presentó a los discípulos, a Cristo, mostrando quién es Él. Y dice que algunos empezaron a seguir a Cristo. Y Juan sigue siendo, ¿verdad?, ese testigo fiel de la palabra de Dios y llevando a conocer quién es su Señor. Y ahora eso debe también a nosotros a motivarnos a ver si realmente conocemos a Cristo, si conocemos a Él simplemente como todos, ¿verdad?, pueden decir que es un buen hombre, un buen maestro, y quizás lo conocemos de esa misma manera, ¿verdad? Y eso muestra que no hay una diferencia entre nosotros y cualquier otra persona, si es la manera que nosotros conocemos a Él. Pero Jesús es mucho más que un maestro, ¿verdad?, que un buen hombre. Eres nuestro Señor y eres nuestro Salvador. Él dio su vida por nosotros y nadie más pudo hacer lo que hizo Él. Fue una de las palabras de Nicodemo cuando él fue donde Jesús y de maestro, ¿verdad?, yo vi en ti algo diferente porque tú haces cosas que ningún hombre, ¿verdad?, jamás ha hecho. Y eso marca la diferencia, ¿verdad?, entre Él y sus criaturas. O sea que entendemos que el objetivo, el propósito de ese pasaje es exaltar la autoridad de Cristo, moderar la humildad en nuestra vida ministerial y llamarnos cada día a la fe salvadora en Cristo Jesús.
Cuando leemos su palabra y entendemos que, ¿verdad?, que estamos en un mundo, en un momento que el mundo exalta el protagonista. Y es capaz de hacer cualquier cosa para ser el centro de atención. Y ahora con la tecnología vimos tantas cosas que el hombre es capaz de hacer simplemente para llamar atención. Juan el Bautista nos enseña, hermanos, a desaparecernos, ¿verdad?, con gozo, para que Cristo brille aún más y más en nosotros con gloria. Y cuando contemplamos eso, y lo que nos invita, el texto que leímos, nos invita a rendirnos ante la supremacía de Cristo, ¿verdad?, y a vivir con la convicción de que Él debe crecer y nosotros menguar. Después de los eventos anteriores que Juan narra en el mismo capítulo 3, especialmente, como mencioné hace un rato, el diálogo con Nicodemo, ¿verdad?, en Jerusalén, ahora el texto muestra que hay un cambio de escena. Jesús había estado enseñando sobre el nuevo nacimiento y la fe y la salvación, y vemos ahora un cambio de enfoque, de una enseñanza privada con Nicodemo, ahora a un ministerio público. Dice el texto que Jesús acompañaba con sus discípulos y al mismo tiempo Él está bautizando. Piensa un momento, hermanos, que un fotógrafo profesional sabe que su trabajo no es aparecer en la foto, ¿verdad que sí? Sino capturar la belleza del momento, su labor, a lo que Él está haciendo. Y Juan particularmente es ese fotógrafo del reino. Si su labor era enfocar todo en Jesús y luego se retira con gozo. Y es cierto, en la cultura judía, el amigo del novio tenía un rol importante, o preparar la boda, presentar a la novia y luego retirarse. Y Juan usa esa misma imagen para expresar su gozo al ver a su amigo, a Jesús, ¿verdad?, que toma el protagonismo, que siendo el esposo de la iglesia. O sea que nuestro pasaje, ¿verdad?, destaca la transición del ministerio de Juan el Bautista y al de Jesús, subrayando algo importante, que Cristo debe crecer y que la vida eterna depende también en creer en Él, porque la verdadera grandeza espiritual consiste en exaltar a Cristo y rendirnos a su señorío con confianza y humildad. Estaremos viendo nuestro texto en 3 encabezados. Primeramente lo veremos en el versículo 22 a 24 y luego el versículo 25 a 30 y al final, tercer lugar, versículo 31 a 36. Vimos nuestro primer encabezado. 2 ministerios, una misión. Como ya el título de nuestro sermón es que Él crezca y yo mengue. Entendemos qué es lo que dice el texto, a lo que el autor apunta a que nosotros entendemos que la posición de Cristo y lo que tiene que hacer cada día en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a la Biblia, versículo 22. Y vemos entonces, y usa la palabra, después de esto vino Jesús con sus discípulos. ¿Qué es eso? Bueno, entendemos que el pasaje anterior nos dijo que Jesús fue a Jerusalén, ahí estuvo en la Pascua, hizo señales, tuvo un encuentro con Nicodemo. De esto el texto está diciendo. Después de estar en Jerusalén haciendo todo eso, ahora cambia, ¿verdad?, de un lugar a otro. Y eso es lo que nos está llevando a entender. Pero hay algo y que ese pasaje también nos ofrece una exposición teológica profunda sobre el propósito del antiguo pacto y también su relación con el nuevo pacto. Vimos 2 cosas, 2 ministerios. Recuerda que Juan el Bautista, aunque estaba en el nuevo pacto, pero era el profeta del antiguo pacto. Él representaba el antiguo pacto. Y vimos que el cambio que estaba a punto de suceder.
El antiguo pacto era el reflejo de la santidad de Dios, según lo que nos enseña la palabra de Dios en Deuteronomio, que es uno de los pasajes que enseña sobre, ¿verdad? Sobre el nuevo pacto. Muestra también la santidad de Dios, o la santidad absoluta de Dios, y muestra que el pueblo de Dios también, el pueblo de Israel, ¿verdad? Era separado como un pueblo escogido. Estaba, tenía una identidad, o tenía que establecer una identidad nacional, como con regulaciones ceremoniales y sociales que Dios mismo ha establecido en los mandamientos, en las leyes que dio a su pueblo. Pero entendemos algo, que la ley no era solo un código moral, sino una expresión del carácter divino. Si miramos bien los 10 mandamientos, se resumen en 2, como Jesús lo hace. Primeramente, el carácter de Dios, y el carácter de Dios tiene que producir en nosotros. Por eso el texto primeramente apunta que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros corazones, y cuando lo hacemos no va a ser tan difícil amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Primeramente, amar a Dios. Por eso Dios, después de sacar a su pueblo, fíjense que Dios no dio leyes antes de sacar a su pueblo a la esclavitud. Lo sacó y luego dio leyes para seguir, para que puedan caminar reflejando su carácter. Pero hay un buen problema, un buen malentendido. Que el pueblo de Dios, siendo el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Convirtió la ley en fuente de orgullo en el lugar de ser, ¿verdad? De reflejar a Dios tal cual como Dios pide en su palabra. Y falsa esperanza también, y eso lleva a una falsa esperanza de salvación. Eso apunta a una moralidad superficial. Ellos se enfocaban en ceremonias mecánicas, en tradiciones legalistas, y todo eso sacan al pueblo de Dios en el propósito de Dios, pensando que ellos eran el único. Pero Dios, desde que llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, estaba claro que Abraham tenía que ser bendición para las otras naciones, no ser, ¿verdad? No piensan que era el único o lo más importante. De hecho, cuando el pueblo de Israel quería pensar en eso, Dios tuvo que llamar la atención. Déjeme decir que ustedes no son más importantes, todo lo contrario, para que su orgullo no inflame, sino ustedes son más insignificantes, pero por amor decidí escoger a ustedes para que sean portador de mi bendición a otras naciones. Pero Israel llegó un momento y malinterpretó eso. Y pensó que era como el único, y empezó, en el lugar de ser humilde, de llevar a otros a conocer a Dios, y empezó a llevar así a enorgullecerse. Ahí donde vimos. Cuando la obediencia externa reemplaza la transformación interna, el pacto pierde su poder redentor. Ellos empezaron a hacer leyes, a mostrar una serie de cosas, pero eso sigue siendo, hermanos, un peligro para nosotros hoy. Cuando queremos aparentar algo que no somos realmente, perdemos el sentido por el propósito por el cual que nosotros existimos. La ley era como un espejo, no como la salvación. El propósito de la ley era revelar el pecado humano, mostrar la incapacidad del hombre para cumplir esa misma ley. La ley no tenía propósito de salvarnos a nosotros. La ley era un maestro que tenía su labor de conducirnos al arrepentimiento y a la gracia. Y Jesús y el Nuevo Testamento apunta a eso. El apóstol Pablo en particular apunta a eso. En Gálatas muestra que la ley era un guardián, un pedagogo, alguien que está para enseñar y mostrar lo que hace. Pero la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento anticipa ese nuevo pacto en Jeremías capítulo 31. Simplemente lo mencionó para que usted pueda notar y leerlo luego. Muestra el llamado de Dios desde Jeremías, apunta al perdón, a transformación interior,
a la comunión directa con Dios. O sea que la ley, hermanos, no salva, sino prepara el corazón para recibir al Salvador. Es un maestro que señala la necesidad de la redención. Por eso Juan sabía bien su posición, lo que tenía que hacer, no llamar a la gente a seguirlo a él. Lo que hoy es de moda, ¿verdad? Y entendemos con los influencers que todo lo que existe ahora y el mundo hace, el hombre hace todo para captar la atención. Y la iglesia está cayendo en ese peligro, en esas cosas. Muchas iglesias se convierten en un centro de teatros donde un payaso viene a inventar cosas para llamar y captar la atención. Y ojalá que entonces entendemos que no es a eso que Dios nos llamó, sino nos llamó a predicar su palabra y a apuntar a Cristo, no a nosotros, porque es lo que debe ser claro por nosotros. Y la transición, aquí vimos rápidamente al nuevo pacto, es que como Gálatas 3:24 dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y vimos en Romanos 5 cómo el Señor concilió con nosotros. Éramos enemigos de Él, pero Él se acercó y concilió con nosotros, nos justificó. La reconciliación con Dios viene por medio de nuestro Señor, no por cumplimiento legal de la ley. Porque ningún ser humano, ninguno, pudo cumplir la ley. Y Romanos 3 dice, no existe ni uno, ni un justo, excepto nuestro Señor y nuestro Salvador. Y todo eso, hermanos, es para mostrarnos que el antiguo pacto, ¿verdad?, tenía la gloria, una gloria limitada a eso que Pablo apunta en 2 Corintios capítulo 3, versículos 7 a 11. Y de hecho Pablo lo llama ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque revela pecado, pero no puede salvar. Muestra lo que somos realmente, pero la ley por sí misma no tiene poder de salvar. Fue glorioso, pero transitorio. Cuando comparamos eso con el nuevo pacto, la gloria del nuevo pacto en Cristo Jesús es superior, es permanente y es vivificante. La ley revela la necesidad, el evangelio revela la solución y la gloria del antiguo pacto palidece ante la luz del evangelio. O sea que vimos entonces que este pacto no depende de rituales externos, sino de transformación de corazón, transformación de vida. Es una promesa de gracia, no es de mérito, por lo que tú y yo podemos hacer. Que es cuando comprendemos eso, a eso que el apóstol Juan venía enseñándonos. Juan continúa su relato de la vida de Jesús haciendo énfasis en lo que hizo en Judea. Mientras los otros evangelios usan para hablar de lo que Cristo hizo en Galilea. Pero mira otra vez el versículo 22. Aquí marca una transición desde el diálogo de Nicodemo, el versículo 1 a 21, hacia una escena más ministerial. Jesús sale de Jerusalén y se dirige ¿a qué? A otras zonas, quizás parece como más estrechas, rurales, zonas, ¿verdad? Pero el propósito de Jesús es, al dejar Jerusalén, era ¿qué? Doble. ¿Y cuáles son ese propósito? Primeramente, estar con sus discípulos y en segundo lugar, inaugurar la predicación que llevaría a su ministerio bautismal. ¿Lo ves? Por eso dice, después de eso, vino Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Y estaba allí con ellos bautizando. O sea, aunque el texto dice que Jesús bautizaba, pero más adelante el mismo texto aclara que no que Jesús bautiza personalmente, sino a través de sus discípulos. Juan 4:2, que eran sus discípulos quienes lo hacían. Eso muestra también que Jesús delegaba autoridad. Él no quería, siendo Dios, como pensaba que podía hacer todo, Él estaba formando a esos discípulos, llevándoles a entender su misión, su labor, formando líderes desde el inicio. Aquí el bautismo es una señal de arrepentimiento y preparación
ese bautismo a lo que está apuntando, que tanto Jesús y Juan era similar, ¿verdad? Ambos ministerios apuntan al reino, pero Jesús, ¿verdad? Lleva a entender algo mayor. Juan y Jesús están bautizando en lugares distintos, según lo que vimos, pero vimos que no hay una competencia. Hoy si nosotros miramos a veces en muchas las redes sociales, mayormente vimos que pastores como que están en competencia con otros pastores. Uno retira, otro responde y vemos eso. Y aquí Juan nos enseña lo contrario, que ambos estaban bautizando, pero no estaban en una competencia a ver quién es el mayor, quién lo hace mejor, y nada de eso. Incluso, aunque los seguidores querían como llevar a eso, pero Juan entendió rápidamente su posición. Él lo llevó a entender, yo doy testimonio de él, yo no soy él. Él tiene que crecer y nadie puede hacer lo que él está haciendo si Dios no le ha autorizado. Fíjense eso. O sea que ambos están cumpliendo su llamado, pero el enfoque estaba cambiando también. El ministerio de Juan estaba llegando a su fin, como acabo de mencionar, de mostrar. Es un ministerio que presentaba en el Antiguo Testamento, que llega a su fin, que tiene que darle espacio al ministerio de Jesús, que vino a inaugurar entonces el nuevo pacto. Y Jesús estaba comenzando a brillar. Aunque Juan y Jesús tenían ministerios distintos, ambos sirven al mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Preparar corazones para el reino. Entendían claramente qué tenía que hacer. No tenían que mostrar que era mejor, que sabe más, que puede tener más discípulos. Simplemente entendieron que tenían un llamado de preparar los corazones para acercarlo a Jesús. Juan no lucha por retener influencia, lo que es de moda ahora. Reconoce su llamado y su llamado era temporal, pero la misión de Jesús era eterna. Hermanos, en una cultura que exalta el protagonismo, Juan nos enseña que, nos enseña a disminuirnos, a menguar con gozo cuando Cristo crece en nuestro corazón. Por eso, mientras más conoce uno a Jesús, más humilde tiene que ser. Mientras que Él crece en nuestro corazón, nos lleva a vernos en Él, no en nosotros, en lo que podemos hacer. Por eso Pablo, siendo Pablo, llegó a la conclusión, a comparar todo lo que tenía como basura, cuando él entendió la dimensión de la gracia de Dios, a conocer a Cristo, a conocer quién es Jesús. Y todo lo que para él era un motivo de orgullo, él mismo lo dijo, que era fariseo de los fariseos, que aventajaba, que hacía todo lo que hacía, porque era un orgullo para él. Pero conociendo a Jesús, lo considera como desechos, como basura, como estiércol, entendiendo quién es Jesús. Vimos entonces que el ministerio de Juan no compite con el ministerio de Jesús, sino Juan entendió su papel, era preparar el camino. Así también nuestras obras, hermanos, todo lo que tú y yo hacemos deben apuntar a Jesús, no a nosotros. Si Dios nos da un talento, un don, es para su gloria, no para nosotros enorgullecernos, pensar que somos algo por eso. Y todo es para su gloria. En la iglesia local quizás hay muchos aquí que tienen dones y Dios puede usar a cualquier de nosotros. Si un líder ve en otro un potencial, no es motivo para sentir que, que está como el otro está buscando tomar su lugar, todo lo contrario. Ahora la pregunta, si tú ves a alguien aquí, un hermano, crecer o avanzar en el ministerio, ¿qué hace? ¿Se alegra por el avance del reino o te sientes como desplazado? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que Dios está haciendo su obra usando el don y el talento de esa persona y agradece a Dios por eso? ¿O te sientes como, verdad, que quiere como quitar mi lugar?
Juan el Bautista testifica que Jesús es el enviado de Dios superior a todos y que la vida eterna depende de Él. Es uno de los puntos importantes. Quizás entendemos eso a modo de ilustración como corredores en una carrera de relevos. Juan entrega el testigo con alegría. Él no corre para ganar solo, sino para que el equipo del reino avance. Era el propósito, no que busca la fama que hablan de él. Ahora hacemos algunas preguntas que deben ser de importancia. ¿Estamos dispuestos a soltar protagonismo por el avance del reino? A veces estamos tan concentrados en nosotros y demasiado. No nos preocupamos por el avance del reino. Reconocemos que nuestro llamado tiene una temporada, pero la misión de Cristo es eterna y que todo que somos llamados a hacer es apuntarnos a Él y tratar de hablar menos de nosotros y hablar más de Él con nuestras vidas, con nuestros testimonios, y para eso necesitamos conocerlo a Él. Versículo 25 a 30, nuestro segundo encabezado. Miramos aquí la humildad del siervo, que nos dice entonces el texto: surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Recuerda que aquí choca dos realidades, el antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea, el judío estaba defendiendo su ritual, las cosas que, su costumbre y todo eso. Una discusión ahí dice entre eso. ¿Por qué? Porque el discípulo, o sea, que los discípulos están viendo que el ministerio de Jesús como está creciendo. Jesús está cada vez más popular, mucha gente está yendo a Él. Y ellos entonces estaban como preocupando. Fíjense cómo respondió Juan. Vinieron a Juan, ¿verdad? Los discípulos, obviamente, y le dijeron: Rabí, mira aquel. De hecho, yo no mencionaba ni el nombre de Jesús. Mira, lo que está diciendo el texto. Dice: mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando. Y fíjense la última parte del texto, la exageración de ellos. Y todos van a él. O sea, todos. ¿Para qué está que está? Dice Juan, tu ministerio está en peligro. ¿Tú vas a quedar ahí? No, tiene que hacer algo. De lo contrario, bueno, todos. O sea que entendemos, es una exageración. O sea, puede ser que una gran cantidad está yendo, porque dice el texto al principio que Juan también bautizaba y muchos van a donde Juan. O sea que no lo que está diciendo literalmente aquí en el texto. Hermanos, en el tiempo de Jesús, los fariseos y otros grupos religiosos enfatizaban mucho en lo que es la pureza externa. Era de hecho una de la confrontación de Jesús con los fariseos, era eso. La doctrina de ellos era correcta, pero la práctica era otra cosa. De hecho, por eso que Jesús decía, hacen, ¿verdad? Escuchan lo que ellos dicen, porque enseñan la verdad, pero no hacen lo que ellos hacen. Porque ellos dicen una cosa que es verdad, pero hacen todo lo contrario a esa verdad. O sea, y eso es lo que vimos, que la preocupación para este judío era la purificación, ¿verdad? Pero, y entendemos, era más externo que lo interno. Y el cambio aquí debe llevarnos a entender algo mucho más profundo. Porque la transformación del creyente o del cristiano no es una transformación externa hacia interna, es al revés. Es el interno, es el interior que tiene que reflejar en nuestro exterior. Cuando conocemos a Jesús, luchamos cada día para lucir más a Él. En nuestra vida va a apuntar a Él y todo lo que hacemos. Por eso Pablo dice, si comemos, comemos para su gloria. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para su gloria. Pero a veces perdemos ese examen, a veces enfocamos tanto en lo exterior y algunos enfocan en el vestido, en una serie de cosas y pierde el enfoque real. Y trata de cambiar el hombre de su exterior a su interior y eso nunca va a suceder.
Por eso que a veces ponen normas regalistas y todo eso, pues termina en lo mismo. Pero cuando su vida está formada por el poder de la palabra, ella va a luchar cada día para agradecer a su Señor. Los discípulos no mencionaban el nombre de Jesús. Lo ven como que no estaba viendo a Jesús como, ¿verdad? Que a uno que está trabajando para el reino, está viendo a Jesús como un adversario, como un competidor. ¿Verdad? El que tú mencionaste, ¿verdad? El que tú diste testimonio de él. Y usa esa palabra con esa exageración, revelándoles celos, confusiones también sobre el propósito del maestro. Y quizás que eso puede pasar a nosotros cuando no entendemos. A veces podemos comparar, ¿verdad?, uno al otro pensando, ¿verdad?, que por el don o el talento que tiene, lo podemos ver de esa manera. Pero entendemos cómo Juan contesta. Interesante, Juan dice claramente, el amigo del novio se alegra con la voz del novio, porque entiende que no es el novio. Así que este gozo mío está completo. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Si ustedes no sabían eso, bueno, es la verdad. Por eso que Juan mismo lo está llevando a entender. Ningún hombre puede recibir nada si no lo es dado del cielo. En otras palabras, te está diciendo, no te preocupes, ¿verdad? Lo que está haciendo tenía que suceder. Juan reconoce su ministerio, que fue un regalo de Dios, no un derecho que él tenía. Cosas que a veces que nosotros pensamos, que el hecho de tener un don, un talento, lo vemos como un derecho, es como algo que yo tengo. Y muchos usan eso para como exaltarse. No entiende que es un regalo de Dios, que Dios se ha dado para servir. Si Dios decide disminuirlo, ¿qué podemos hacer? Y Juan entendió eso. Y Juan recuerda a sus discípulos que su verdadero rol no era como llamar la atención a sí mismo, era precursor, no era protagonista. Él estaba enfocando como ese fotógrafo que tiene que captar la belleza, de que quiere tomar la foto de, ¿verdad? No de él, sino de la persona quizás que lo llamó para eso, para reflejar o presentar a ese evento, a esa actividad. Es necesario, fíjense aquí, eso implica que voluntad divina. Es necesario que él crezca, eso no está hablando de una preferencia personal, está hablando de una voluntad divina. Es necesario que él crezca y yo me desaparezco. Cuando lucha por llamar la atención, sino dirígelos a la gente a Jesús. O sea que Juan el Bautista nos está enseñando aquí, mis estimados hermanos, que el éxito del ministerio no se mide por cuántos que siguen a un líder, sino un líder o un pastor o lo que sea, o quien sea, sino por cuántos siguen a Jesús. Quizás Dios puede usarme, puede usar a cualquiera aquí como su instrumento para llamar a esas personas a seguirlo, pero no se trata de nosotros, se trata de Él. Y su humildad aquí, su claridad, su gozo en menguar, son el modelo para todos nosotros. Vimos cómo Juan representa al Mesías. Ahora preguntémonos, hermanos, ¿estás siguiendo el mensajero o al Mesías? ¿A quién sigues? Pregúntate a ti mismo. Porque podemos decir con gozo hoy, mi misión está cumplida si Cristo es exaltado. Tú puedes salir aquí con esa verdad bien definida en su corazón. ¿O a quién buscas? ¿Tú vienes aquí a ver al mensajero o tú vienes a ver al Mesías? ¿Tú vienes a ver aquí a un artista o vienes a ver a Jesús? Eso pasaba con Jeremías, ¿recuerdan? La gente fue a ver, no a un artista, ni siquiera a un profeta, ¿verdad? Entonces quizás puede venir aquí a ver un artista, ¿okay? El que mejor expresa, el que mejor argumenta. Quizás es tu
puede ser lo que tú vienes a ver, pero déjame decir, si es tu pensar, yo creo que estás perdiendo tu tiempo. El llamado es a vivir, a ver a Cristo. No hay ningún predicador, por bueno que sea, simplemente es un instrumento de Dios y cada uno con talentos y dones Dios nos ha usado con el mismo propósito, apuntarlo a Él. Versículo 31. Ahora vemos nuestro tercer encabezado para concluir. Ya vimos primeramente dos misiones, dos ministerios, una misión, y vimos la humildad del siervo, lo que Juan presenta. Ahora vimos la grandeza del Hijo, la supremacía de Jesús. En el versículo 31 hasta 36. Dice que el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habrá. El que procede del cielo está sobre todos. ¿Lo ves? Aquí vimos, si miramos bien, no sé si me siguen bien en el texto, aquí hay un cambio de tono. Ya no es tan narrativos, sino es teológico. Jesús es presentado como el que viene de arriba, lo que Juan está presentando. Aquí, él habla de palabras de Dios, el que recibe el Espíritu sin medida, y termina con una advertencia solemne, fíjense. El último versículo es: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ese peligro cuando alguien saca el contexto, Juan 3:16, para hablar solamente del amor de Dios. Hay que tomarlo desde todo el contexto, del capítulo 1 hasta 36, para entenderlo completamente. Creo habla de amor de Dios, pero no habla solamente del amor de Dios, habla también de la justicia de Dios. Fíjense cómo dice el texto, mira conmigo, ¿verdad? Podemos observar muy bien nuestro texto. Primeramente dice, el que procede de arriba. ¿A qué está apuntando aquí? Aquí está apuntando a la encarnación de Jesús, que Jesús es eterno, es Dios eterno que vino a encarnarse, a tomar forma de hombre. Por eso el texto dice, el que procede o el que viene de arriba. Y la segunda parte dice entonces, el que el Padre ha puesto todo en sus manos. Muestra que no solamente que Cristo se encarnó, también tiene autoridad para transformar, para salvar a pecadores. Y luego dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Está apuntando aquí a la salvación por la fe. Pero hay una última cosa que el mismo pasaje nos apunta. El que rehúsa creer, la ira de Dios permanece sobre él. O sea que Dios está irado todos los días contra el pecador no arrepentido. ¿Sabías eso? Algunos, ¿verdad? Que hay un dicho donde dice que no, Dios ama al pecador y odia al pecador. Pero hermano, esa frase ni siquiera es bíblica. La persona que lo menciona no es cristiano, ¿verdad? O sea que si lo tomamos ahí desde el contexto en ese pasaje, yo creo que estamos olvidando toda la riqueza que Dios nos está diciendo ahí. Dice que la ira de Dios permanece todos los días sobre el pecador no arrepentido. Lo único que nos salva, que salva al cristiano, es porque Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo toma tu lugar y mi lugar, y ahora toda la ira de Dios fue derramada sobre Cristo. Recuerda en la cruz del Calvario. Él gritó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él estaba cargando con mis pecados, con tus pecados. Y que entonces dice ahí, hay la condenación por incredulidad. Entonces vimos que Cristo no es solamente un maestro terrenal. Él descendió del cielo, lo que nos dice el texto, como el Hijo eterno, enviado por el Padre para dar su vida por pecadores. Juan, aunque era poderoso, todos sabemos el ministerio de Juan, de hecho Jesús mismo calificó el ministerio de Juan como un ministerio poderoso, un gran ministerio, que dice que no existe ningún profeta como Juan, pero aún así era terrenal, era limitado. ¿Lo ves? Pero el ministerio de Jesús es eterno.
y soberano sobre todo. O sea que, mis hermanos, el único que es digno de autoridad, de gloria, de honra, de nuestra confianza, es nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Jesús es el único digno de alabanza, de la honra, de autoridad, de nuestra confianza, y nuestra respuesta también a Él determina nuestro destino eterno. ¿Cómo respondemos a Él? Determina dónde nosotros pasaremos a la eternidad. Hay dos lugares para la eternidad. Uno con Él, uno sin Él, y lo está diciendo. Cristo no vino para condenar a nadie. El texto dice, Juan 3:17. Pero a todos aquellos que rehusan, que rechazan la oferta de gracia, ya está condenado. No dice que estará ahora mismo. Por eso, si estás aquí sin Cristo, ya estás bajo la condenación de Dios. Es lo que dice el texto, no estoy inventando nada, es lo que se puede leer, versículo 17, el mismo capítulo que estamos leyendo. Porque dice claramente, ¿verdad? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido condenado? ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. No importa si es buena gente, si hace buenas obras, si no cree en Jesús, no hay salvación. Preguntémonos, hermanos, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Que Jesús es el único digno de toda autoridad, de toda honra, de todo honor, de toda nuestra confianza, y que nosotros también somos llamados a responder. Él llama, Él ofrece, pero tenemos que responder por fe. Ahora, ¿estás tratando a Jesús como una opción entre muchas? ¿O lo estás viendo a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Repito eso. ¿Estás tratando a Jesús como una opción más entre muchas? ¿O lo estás viendo como tu Señor y Salvador? Dice, lo que vio y oyó, eso testifica, eso nos habla, nos apunta a su autoridad. Jesús no repita lo que otros dijeron. Él habla lo que ha visto, lo que ha oído en la presencia de su Padre. Él es el Dios encarnado. Su enseñanza es directa, su enseñanza es divina, su enseñanza es sin error. Y aún así, dice, el mundo lo rechaza. Podemos seguir preguntándonos, ¿valoras tú la palabra de Cristo como revelación divina o como una opinión más? ¿Lo estás viendo como la palabra de Dios tal cual como es, con el peso que tiene? ¿O lo estás viendo simplemente como una opinión más? Rechazar su testimonio es rechazar el cielo. ¿Sabías eso? Por eso dice el mismo texto. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz, o testifica, da verdad, ha certificado que es Dios, que es veraz. Recibir a Jesús es afirmar la veracidad de Dios, y rechazarlo a Él es llamar al Padre mentiroso, llamar a Dios mentiroso, de otras maneras. Jesús no contradice al Padre, simplemente Él es la voz, Él es su voz, Él es su imagen, su verdad encarnada. Es lo que vimos, hermanos. O sea que no puede creer nadie en Dios y rechazar a Cristo. Eso es imposible. Quizás es lo que los judíos, o sea, que todavía no han arrepentido, piensan, ok, bueno, conocer a Dios, lo mismo que hacía Pablo en su momento, que perseguía a la iglesia, pensando que estaba defendiendo a Dios. Pero eso no tiene sentido. Decir que creo en Dios y a la vez rechazo a Cristo. Si la misma Biblia dice, no hay salvación en ningún otro nombre que en Él. Y la fe verdadera es honrar al Hijo como el único camino para llegar al Padre. La misma palabra nos dice, Dios ha dado todo a Él, ha dado a Él su espíritu, su medida. Y los profetas quizás en su momento recibieron algo, ¿verdad?, de Jesús, porciones, pero Jesús lo recibió todo, sin límite, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad.
su poder, su sabiduría, su autoridad y sus infinitos, ¿verdad? Y son todos infinitos y perfectos. En Él encontramos la gracia, ¿verdad?, manifestada de una manera sobrenatural. Para cerrar y orar, no es de más seguir haciéndonos unas preguntas. ¿Confías en Jesús como suficiente para toda tu necesidad? Cristo no necesita ninguna ayuda humana para salvar, para sanar, para transformar. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Jesús tiene autoridad absoluta sobre la vida, sobre la muerte, sobre el juicio y salvación. Él vino hace más de 2000 años como Salvador, pero vendrá no como Salvador, no como el Cordero, sino como juez a juzgar. Juan termina, hermanos, con una invitación, pero a la vez una advertencia. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene ¿qué? El que rehúsa creer, ¿qué pasa? Pero vamos a decirlo con más fuerza. Está en el texto. ¿Qué dice el texto 36? ¿Verdad? Dice, el que cree en el Hijo, ¿qué pasa ahí? Y el que no cree, la ira de Dios permanece. Está sobre él. Entendemos, hermanos, miramos así, que la fe cristiana no es una sugerencia, es una urgencia, ¿lo ves? La vida eterna no es futura, es presente. Para el creyente es presente. Lo vimos cuando el ladrón en la cruz, ¿verdad? Después dice, ambos se burlaron de Jesús, pero un momento a otro algo pasó. Uno de ellos dijo a Jesús, recuérdame en tu paraíso. ¿Qué fue lo que contestó Jesús? Ese hoy mismo. No dice que no cuando vendrá, espera. No sé en cuántos años, cuando vendré, estaré conmigo. No, dice hoy mismo. La condenación tampoco es espera, ¿sabías eso? Si leemos el texto, ¿no que dice ahí lo mismo? ¿Qué pasa con el que no cree? Pero antes de eso, el versículo 18 dice que ya ha sido condenado. Por eso, ¿cómo ha sido condenado? Bueno, la ira de Dios está sobre él. O sea que el juicio, la condenación también es presente. Es ya ahora. Ya está sobre el incrédulo. El problema es que el incrédulo no ve el peligro. Es el peor, el asunto. No está viendo el gran peligro que está, en qué está. Por eso entonces vive como si no pasa nada, si nada estuviera pasando. Mis estimados hermanos, pues debemos como creyentes afirmar nuestra fe en la autoridad de Cristo. Él no es un maestro, eres el Hijo eterno de Dios. Que tu vida cada día sea un sello que diga Dios es veraz. Que tú sales aquí y que su vida testifica cada vez que alguien te ve. Puede decir que sí, Dios es veraz. Que es el sello que tú colocas. Que Cristo crezca en tu carácter, que Cristo crezca en tus palabras, que Cristo crezca en tus acciones, en toda tu vida. Pero si estás aquí también, amigo, y no confías en Cristo, está corriendo peligro. Y es urgente. Hoy puedes pasar de muerte a vida. Lo único que puedes hacer es creer en el único Hijo de Dios. Quizás tú puedes admirar la imperfección de todos aquí, pensando, ¿verdad? Si el pastor hacen cosas y por qué yo puedo. Pero hermanos, el pastor no te puede salvar, nadie te puede salvar. El único que puede salvar es Cristo. Y la vida eterna no es una promesa lejana. Es una posesión presente. Hoy es el día que tú puedes creer, de creer. Y no hay neutralidad ante Jesús. Hay dos cosas, o crees y vives, o rechazas y permanece bajo el juicio de Dios. Así como Juan nos deja un legado, hermanos. El legado es que es la humildad que exalta a Cristo, la fidelidad que no busca aplausos y la claridad que llama a crecer. Hoy tú y yo somos llamados a vivir en esa vida, en esa misma convicción, que Él crezca en nosotros
que Él sea exaltado y que Él sea creído, pero que nosotros menguamos. ¿Qué tal si oramos? Ahí donde estás, tú puedes examinar tu corazón. Que la palabra sea el espejo que te permite ver tal cual como es. Bueno, el Bautista no solo proclamó la supremacía de Cristo con sus palabras, sino que la vivió con su humildad, con su vida. Él menguó para que Cristo creciera. Hoy su testimonio nos confronta, hermanos, que debe interpelarnos, llamarnos a ver qué estamos buscando. ¿Estamos buscando nuestra gloria o la gloria de Cristo? ¿Estamos proclamando al Salvador o promocionando a nosotros mismos? ¿Estamos llamados a la fe con urgencia o entreteniéndonos con cosas insignificantes? Analiza tu vida. Si eres cristiano, debes examinar tu corazón. Tu servicio apunta a Cristo. Todo lo que haces apunta a Él. Si aún no has creído, escucha la voz del Espíritu Santo. Lo único que tienes que hacer es creer y tendrás vida eterna, porque fuera de Él nada podías hacer. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, Señor, traernos aquí. Que tu palabra cada día, Señor, aviva más nuestros corazones. Que tú guías, Señor, nuestras vidas, que nos encamina a Cristo. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos sido incrédulos. Señor, si hay aquí alguien todavía, Señor, que sigue en su incredulidad. Señor, ayuda, como decía aquel hombre. Ayuda a mi incredulidad, que puede decir y puede pedirte, Señor, que ayuda su incredulidad para ver el peligro de estar, Señor, fuera de ti. Para ver el peligro, Señor, de no conocerte como Señor y Salvador. Gracias, oh Rey, que cada día, Señor, tu palabra nos ayuda a menguar, a humillarnos ante ti, a ser siervos. Y todos somos llamados a servir a otros hermanos. Señor, a no usar nuestros dones, quizás pensando que es algo que merecemos, pero lo podemos ver como un regalo, un don para servir en tu ministerio. Señor, que tu palabra nos confronta cada día y que tu palabra, Señor, nos permite ver tal cual como somos. Padre, aquí están tus hijos. Bendice, Señor, tu pueblo. Capacítalos para comprender la dimensión de tu gloria y ver a Cristo, que tiene que crecer y que cada día, Señor, nos menguamos. Señor, ayúdanos, porque sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Por eso te clamamos, te pedimos, Señor, que cada día nos permite, Señor, bajarnos para levantar a Cristo. Con todo lo que hacemos, Padre, te alabamos, te bendecimos, que tu nombre sea exaltado, que nuestros corazones sean humillados en el nombre de Cristo. Y tu iglesia dice: